Un abrazo grande para todos. En esta oportunidad nuestra lección lleva como título El sello de Dios y la marca de la bestia. Leamos en Apocalipsis capítulo 7 del verso 1 al 3 lo que nos dice allí. Y después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Son versículos muy reveladores y que tienen una simbología muy importante. En primer lugar, debemos de decir que los 4 puntos a los cuales se refiere aquí este capítulo se refiere precisamente a los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este, oeste. Y obviamente que estos puntos son lugares simbólicos, porque dice que hay ángeles, y siempre que hay ángeles en la palabra de Dios se refiere a un mensajero del Señor o a un mensaje especial que Dios está dando a los hombres. Los ángeles han sido a través de toda la historia humana instrumentos de Dios importantísimos para beneficiar a la humanidad. Estos ángeles que sostienen los 4 puntos cardinales de la tierra para que los vientos no soplen, significan los vientos políticos, los fenómenos naturales y todas las situaciones que se dan en nuestro planeta Tierra. Eso simboliza que los ángeles están sosteniendo las situaciones políticas para que los hombres no se destruyan en su totalidad, porque hay poder para destruir el planeta Tierra o varios planetas Tierras. Los hombres han creado armamentos mortíferos que podrían destruir varios planetas realmente. Pero Dios tiene a esos mensajeros, a esos seres especiales para que el planeta no sea destruido. Pero llegará un momento en que esos mismos ángeles soltarán esos vientos simbólicos y entonces habrá mucha destrucción sobre la tierra. Este ángel que sube del nacimiento del sol se refiere precisamente a este mensaje de Dios que hace la advertencia a los otros ángeles de que no hagan daño a la tierra hasta que no sean sellados los hijos de Dios en sus frentes. Este es un dato muy importante porque hablando del sello de Dios aquí, se refiere no a un sello literal que se le va a poner a las personas en sus frentes o en cualquier otra parte del cuerpo. Ya lo veremos más adelante por qué. Un sello es un instrumento o una rúbrica que se pone en un documento para autentificar que lo que se dice allí es auténtico o viene de una fuente confiable. Puede ser una ley, puede ser un decreto presidencial, etc. En la antigüedad habían leyes que se sellaban con el sello real. Y eso significaba que todo el mundo debía de obedecer lo que decía allí. Y en las Sagradas Escrituras también podemos encontrar muchos lugares donde se señala que es un sello. En el libro de Esther 8:8 aparece que el decreto o el sello de los reyes medos y persas autentificaba aquel decreto o aquella ordenanza a los súbditos. Así también, cuando se le pone un sello a una carta, se legaliza y se autentifica. Este sello que aparece allí proviene precisamente de una simbología que hay en las Sagradas Escrituras. Como los reyes tienen sellos para autentificar y aclarar
que esa ley proviene de la autoridad real o de la autoridad señalada, también Dios tiene un sello. Pero este sello, hemos dicho, no es literal, que se le va a estampar a las gentes para el fin del mundo o para los tiempos finales, como estamos viviendo ahora, en la frente o en cualquier otro lugar del cuerpo, sino más bien es lo que encontramos el ejemplo en las Sagradas Escrituras. Si los reyes tienen sellos, también Dios tiene sello. Tomemos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 3 primeros mandamientos mencionan el nombre de Dios, pero Dios puede ser cualquier cosa. El apóstol Pablo dice que hay muchos dioses, y es verdad. Por ejemplo, vamos a obviar por ahora el 4.º mandamiento, pero el 5.º menciona a Dios y a Jehová, pero no define de quién es esa ley que aparece allí en el decálogo de los 10 mandamientos. Y el mundo religioso de hoy en día está de acuerdo en que el decálogo contiene los 10 mandamientos. Ahora bien, esos mandamientos hemos visto a través de la historia humana que se han cambiado de manera antojadiza, como si Dios fuese hombre que cambie su mente o dependiendo de la época en que vivamos. Dios puede adaptarse a los acontecimientos humanos, pero su mente y su esencia no puede cambiar, porque lo que dijo una vez será para siempre. Así que cuando tomamos los 10 mandamientos y lo leemos, solo hay un mandamiento que define quién escribió esos mandamientos, a quiénes pertenecen. Porque cuando se daba un decreto en la antigüedad, tenía el sello real y decía si era el rey, por ejemplo, si era en el imperio persa Artajerjes o Darío, si era en el imperio romano Augusto César o Trajano, o si era en Egipto un faraón, por ejemplo, Tutankamón, Amenhotep y otros tantos faraones. Todos tenían nombres y sellos para autentificar su personalidad, sus decretos y sus ordenanzas. Así también en el Decálogo aparece este mandamiento que dice así, dice que en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7.º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está en el capítulo de Éxodo 20. Podemos encontrar las ordenanzas o este sello de Dios que nos habla de este mandamiento que contiene este sello que al final de los tiempos será estampado en aquellos que tienen la fe de Jesús y obedezcan sus mandamientos. La crisis final estará basada precisamente en estas autenticidades de una parte y de otra, porque por el lado de Dios está su sello real, que es este mandamiento que define quién es el dueño del decálogo y quién lo escribió. Pero del otro lado está la bestia, crea una falsa ordenanza o un falso sello y exige adoración, y mediante decretos y leyes arbitrarias persigue a los hijos de Dios. Todo se basa en la adoración. Sabemos que Satanás, el diablo, él exige adoración y siempre ha exigido adoración desde que se reveló en las profundidades eternas de los cielos. Asimismo, ahora también exige adoración. Y estos dos sistemas, al final de los tiempos, están en contraposición. Y habrán dos grupos: los que tengan el sello de Dios, precisamente la fe de Jesús, y obedezcan sus mandamientos. Y estarán aquellos que adoren un falso día de reposo y otros tipos de ordenanzas. Entonces, el sello de Dios es este mandamiento que define quién es el Creador, quien hizo todas las cosas, el mar y las fuentes de las aguas. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo hagas y comparta este video con tu familia y tus amigos. En Apocalipsis 14 encontramos una definición exacta de lo que son estos dos poderes y cómo van a reaccionar ahora al fin de los tiempos en que estamos viviendo. En Apocalipsis
14:7 se nos manda a adorar al Creador, a aquel que hizo las fuentes de las aguas y toda la creación. Y en el verso 8 del mismo capítulo 14 se nos advierte que es un falso sistema religioso, el cual engaña a todo el mundo. Y en los versos 9 y 10 se nos dice que aquellos que no adoren a Dios, al Creador, en el primer mensaje del primer ángel, beberán del vino de la ira de Dios. Y esto se refiere precisamente que habrá una lucha entre estos dos bandos, los que adoran a Dios y tienen la fe de Jesús, y los que tienen la marca de la bestia, o aquellos que no adoran a Dios y al Creador de todas las cosas. Y los que tienen la fe de Jesús son aquellos precisamente que dependen de Él. Y fe es tener certeza de que Dios está con nosotros, de que nos sostiene en estos momentos difíciles por los cuales atraviesa la humanidad. Al vivir por fe, recibimos su gracia y nuestra vida se transforma. Los seguidores del Salvador que estén comprometidos con Él no solo tendrán fe en Jesús, sino además tendrán la fe de Jesús. La cualidad de la fe de Jesús para el tiempo del fin será de ellos, y ellos permanecerán fieles incluso hasta la muerte, como lo hizo Jesús. ¿Cuán fiel eres en las cosas pequeñas? ¿Qué podría decirte esto en cuanto a tu preparación para cuando llegue el verdadero juicio y estas pruebas? Referente a esta lucha cósmica que se está llevando a cabo ya en este planeta Tierra para definir cuáles son los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos y cuáles desobedecen a Dios. Podemos leer lo que nos dice Mateo 27, verso 45 al 50. Allí nos detalla qué es precisamente tener la fe de Jesús. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esta lucha cósmica entre estos dos grandes poderes, aquí en el libro de Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis se nos señala esta lucha. Se desarrolla entre los que tienen la fe de Jesús, ya hemos dicho, y aquellos que desobedecen. Pero aquí en este capítulo 27 de San Mateo encontramos ya la crucifixión de Cristo y cómo podemos relacionar estos momentos difíciles que pasó nuestro Señor Jesucristo con la situación nuestra que tendremos que enfrentar. Y aparentemente el Señor fue desamparado y por eso le preguntó a Dios que por qué lo había desamparado, porque tenía todo el peso del pecado allí de toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último hombre. Pero aunque nosotros podremos enfrentar situaciones difíciles, nunca podremos llevar la carga que Cristo llevó. Fue una carga inmensa por todos los pecados de la humanidad y por todos los hombres a través de la historia humana. En medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Cristo fue vencedor por medio de la fe. La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede entender, que se aferra cuando hay poco a qué aferrarse.
Esta fe de Jesús es en sí un don que recibimos por la fe y que nos conducirá en medio de la crisis que tenemos por delante. Es la fe de Jesús que mora en nuestro corazón, la que nos permite adorar a Cristo como supremo y soportar con paciencia cuando la marca apocalíptica de la bestia se haga cumplir. Y sin embargo, no es algo que aparezca repentinamente de la nada. El pueblo de Dios está aprendiendo a vivir por fe, día a día, ahora. En los buenos tiempos y en los malos, cuando sentimos que Dios está cerca y cuando parece estar lejos. Da igual, el justo por fe vivirá. Gálatas 3:11. El tiempo para la preparación es ahora. Cada prueba ahora, si se sobrelleva con fe, puede dar frutos preciosos en nuestra vida. Piensa en un momento de tu vida en que todo parecía desmoronarse. Sin embargo, tu fe te sostuvo y Dios hizo el milagro. ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué lecciones aprenderemos? Este falso poder, que de hecho es poderosísimo o ilimitado, podríamos decir, lanzará un ataque frontal contra todos aquellos que adoren a Dios. Pero aquellos que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos y tienen el sello de Dios. Dice Apocalipsis 13 del 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase o hiciese matar a todo el que no la adorase. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. A través de los tiempos ha habido intolerancia religiosa, y precisamente hace siglos que hubo ataques contra los hijos de Dios en diversos países. Y hay mucha intolerancia religiosa soterrada hoy en día también. Y este poder está preparado para que todos aquellos que no acaten sus mandatos sean perseguidos. La profecía dice que la persecución comenzará con sanciones económicas. Ninguno podrá comprar ni vender, a menos que tenga la marca. Cuando esto suceda, la inmensa mayoría capitulará. Todo el que se niegue finalmente enfrentará un decreto de muerte. El diablo está preparando a los cristianos profesos, mediante transigencias en su vida, para recibir la marca de la bestia cuando la prueba final sobrevenga sobre nosotros en el futuro. El amor de Dios por cada uno de nosotros nos fortalecerá y nos preservará durante los tiempos difíciles que se avecinan. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que estos dos poderes tienen un sello de autenticidad cada uno. El decálogo de la ley de Dios tiene el cuarto mandamiento, que es el sello de Dios, como ya lo hemos explicado, y que señala que Dios es el creador de todas las cosas. Este poder religioso que se opone a Dios y que ha cambiado los tiempos y la ley, también tiene su sello de autenticidad, y es precisamente este falso día de reposo que impone sobre los pueblos y naciones y que decreta que sea observado. Y no solamente este falso día de reposo, sino también todo un sistema de engaño, los cuales los seres humanos quedan atrapados sin poder obtener luz de Dios, pues ellos mismos han decidido adorar a la bestia y de esa manera obtienen la marca de la bestia, que no sería más precisamente que igual que el sello de Dios. Aquellos que tienen la fe de Jesús y obedecen sus mandamientos están sellados. Aquellos que adoran a la bestia y a su imagen también tienen la marca o el sello de la bestia.
Este conflicto entre estos dos grandes poderes se sigue desarrollando de la siguiente manera, como nos lo revela Apocalipsis 13 del 1 al 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este poder que surge del mar indica que realmente recibió el poder del dragón, que en primera instancia representa al diablo y en su segunda interpretación al imperio romano. Y este imperio poderoso le dio todo su poder a esta bestia que falsifica los mandamientos de Dios y que ordena adorar a todos los habitantes de la tierra este falso día de reposo. Y fue precisamente este imperio romano, o bajo el imperio romano, que murió nuestro Señor Jesucristo. Fue apresado por la guardia romana. Un soldado romano hirió el costado de nuestro Señor Jesucristo, y la sangre brotó y el agua también. Y la guardia romana también estuvo allí presente para evitar que Cristo resucitara, según ellos, enfrente del ataúd o de la tumba donde había sido sepultado. Pero Cristo resucitó de manera gloriosa, y aquello fue un testimonio no solo para los soldados romanos, sino para todo el mundo hoy en día. Cristo resucitó, y este poder está luchando aquí en este capítulo 13 contra Dios. Comienza en Apocalipsis 12 cuando la mujer tiene este niño allí en el desierto, y este niño que trata de ser eliminado cuando se lanza un río, cuando el dragón lanza este río para que ahogue al niño. Este niño es rescatado y la tierra se bebe el agua. Y representa obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hizo Satanás para tratar de evitar que Cristo rescatara al mundo y que nosotros hoy en día estuviésemos hablando de este milagroso poder que perdona los pecados a través de la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La bestia tendrá un pueblo que la adora, pero también Dios tiene un pueblo que lo adora y siguen al Cordero. Como siempre, será un bando o el otro, a favor de Jesús o en contra de Jesús. En ese entonces, al igual que ahora, no habrá ningún término medio, ninguna posición neutral. No comprometerse firmemente con Jesús es, consciente o inconscientemente, comprometerse con el otro bando. La bestia del Apocalipsis es un poder religioso apóstata que surge de la Roma pagana y crece hasta convertirse en un sistema de adoración mundial. Según Apocalipsis 13:5, es un poder blasfemo. En el Nuevo Testamento, la blasfemia se equipara con arrogarse los privilegios y las prerrogativas de Dios como un igual. Desde el principio de la gran controversia, ha sido el propósito de Satanás de luchar contra Cristo y de tratar de buscar acólicos o de personas que le puedan ayudar a él para rebelarse contra Dios. Si no hubiese sido porque Dios rescata al hombre mediante Cristo, él hubiera tenido éxito y hubiese puesto toda la humanidad en contra de Dios. Pero afortunadamente no es así. Y sabemos que este poder que trata de desacreditar a Dios está confabulado con Satanás para hacer que ricos y pobres adoren al dragón que ha dado su poder a la bestia. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás ha pervertido las doctrinas de la Biblia, y de esta manera se han incorporado errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Escrituras.
El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que en la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. En el Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. La esencia de la controversia entre el bien y el mal y los problemas que rodean la marca de la bestia giran en torno a si Dios es digno de adoración. Todos sabemos que Dios es el único digno de adoración, porque Él creó todas las cosas y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y allí está su sello en el Decálogo, en el cuarto mandamiento, como dueño absoluto de la creación. Y aquel falso poder que exige adoración basado en un falso día de reposo. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo hagas y comparta este video con tus amigos. Hasta la próxima y te enviamos un abrazo afectuoso. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Hasta la próxima.